Oigan, ¿no les pasa que están como queriendo hacer algo y lo posponen y justo cuando lo tienen previsto, ¡pum!, llueve? Bueno, así me ha pasado todo el día de hoy, queridos ratones y ratonas de televisión, que me da muchísimo gusto que me acompañen, pero justamente estaba yo como tomándome mi tiempo para grabar este podcast, leyendo y todo eso, y resulta que justo cuando empiezo a grabar o cuando ya me dispongo a hacerlo, ¡pum!, el aguacero. Así que si ustedes oyen un ruido terrible es porque allá afuera está cayendo un verdadero aguacero y aquí, bueno, pues todo choca en la ventana y quizás es como el fondo, ahora que lo pienso, es como el fondo melodramático que se necesita para este momento y para este podcast, porque vamos a hablar. Evidentemente, pues yo tenía otros planes para Ratona de TV esta semana. Estaba yo preparando, hace mucho que realmente no preparo un texto bonito como a conciencia. En esas estaba, dije, ok, esta semana no hago TV Podcast porque voy a sacar un texto, y en esas estaba cuando, ¡pum!, la noticia de que el día de ayer, 27 de junio, fallece el productor Valentín Pimstein, y pues no quería perder la oportunidad de que pues quedara un podcast sobre esto. Y bueno, pues creo yo que dentro de este TV Podcast en donde yo hablo e insisto mucho como en la reflexión de cosas y de contenidos televisivos, pero por sobre todas las cosas soy como una defensora. Dicen que de lo indefendible, yo no sé, soy una defensora o trato de serlo de las telenovelas y de las telenovelas mexicanas. Me gustan mucho, las disfruto mucho. Pero hablar de Valentín Pimstein es un tema un poco espinoso para mí porque la gente que me conoce y la gente que sabe de mis afinidades al respecto del tema, saben que el tema Valentín Pimstein es complicado para mí porque no soy la mayor fan de Valentín Pimstein, porque sé que hay muchísimas cosas de las cuales ya han estado hablando las personas que se dedican a esto, a las personas que, bueno, pues de alguna u de otra manera hablan del espectáculo y hacen algún tipo de retrospectiva de la obra de Valentín Pimstein. Y yo creo que para mí, bueno, no sé hasta qué punto voy a poder ser tan profesional en este TV Podcast, en el que, insisto, tampoco es que vaya yo a decir el hilo negro ni nada de lo que ustedes a lo mejor no hayan escuchado, o si gustan estar siguiendo este tipo de conversaciones en otros medios como la prensa o como el radio. Bueno, seguramente no hay como tanto que agotar del tema, pero yo quiero dar mi punto de vista. No sé hasta dónde entra mi parte profesional y no sé hasta dónde entra mi parte visceral, que de pronto ya ven que tengo una constante lucha en este TV Podcast por separar como mis pasiones de las cosas cuando tengo que verlas como con la seriedad y la objetividad, si es que existe el término. No es que sea yo muy fan tampoco el término objetividad, pero por lo menos tener una cierta distancia para poder hablar de esto sin que me broten las emociones, tanto positivas como negativas, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente el fallecimiento de este señor es un hecho relevante, es un hecho que sí merece que podamos entenderlo, quizás como el hecho histórico que es, sobre todo porque creo que lo que sucede el día de hoy con la telenovela mexicana particularmente, ya no hablemos de la situación a nivel internacional. Creo que lo que sucede alrededor de la telenovela nacional en este momento, en estos años, tiene directamente todo que ver con Valentín Pimstein y me parece que no sé si esto es bueno o malo, pero vamos a darle forma. Ya hice una presentación muy inusual porque generalmente lo saludo como muy amable, pero ahora sí estaba yo un poco frustrada porque está lloviendo. Y pero insisto, no es como todo este asunto del melodrama que amerita. Si ustedes son muy jóvenes o a lo mejor están escuchando de otras partes del mundo, no sé si tengan, sentí mucha emoción decir que en otras partes del mundo, me ilusiona pensar que me escuchan en otras partes del mundo. Escríbanme si es así. Bueno, sé que sí hay algunas personas de fuera, pero bueno, ustedes platíquenme, dejen en mis redes sociales que me encuentran como Ratona de TV, también en mi página, ahí escríbanme de dónde nos escuchan. Y
Si ustedes no tienen como mucha relación con el contexto de la telenovela mexicana, bueno, pues creo que es una gran oportunidad para dar una muy breve, pues un muy breve antecedente de lo que sucedió. Las telenovelas en México aparecen pues quizás un poquito menos de una década después de que la televisión como tal aparece como negocio en nuestro país, que realmente, bueno, pues también de estos desatinos o fortunas para algunos, desatinos para otros, de que en 1950 el entonces presidente Miguel Alemán decide que ante las dos perspectivas que había ya en el mundo de cómo era manejada la televisión en algunos países, ¿no? En Europa era más bien el gobierno el que estaba haciéndose cargo de los contenidos. En Estados Unidos era un asunto diferente, eran, digamos, concesiones, más bien eran permisos que se le daban a la iniciativa privada para que pudieran ocupar las frecuencias y entonces ellos pudieran generar contenidos. Se decide hacerlo por la vía de las empresas, por el modo empresarial, y es como desde entonces nosotros tenemos un modelo que privilegia, digamos, los intereses comerciales. Entonces, por eso me refiero a que esto, bueno, pues evidentemente es un negocio, no en su generalidad. La televisión pública, bueno, ya se cuece aparte, pero el hecho de que desde 1950 la televisión en México es un negocio, bueno, pues ha implicado que todos sus contenidos se vean evidentemente como productos susceptibles a una venta. ¿Y por qué hago este antecedente? Porque, bueno, en 1957, 58 más o menos, de pronto no se ponen muy bien de acuerdo en las fechas, pero aparece la primera telenovela oficial después de muchos intentos, que se llamó Senda Prohibida. Y el siguiente gran éxito de las telenovelas, así en orden de aparición, fue una historia llamada Gutierritos, que a lo mejor algunos de ustedes, bueno, tienen alguna idea. Era un hombre interpretado por Rafael Banquels, que era un gran actor. Y era la vida de un hombre pues bastante godínez, según los términos actuales, ¿no? Un hombre de un carácter muy débil, mangoneado por su esposa, y de pronto pues todo el mundo lo trataba muy mal, ¿no? Increíble que los temas de inicio de las telenovelas eran bastante atípicos a lo que estamos viendo hoy, y aquí era un protagonista masculino, era un protagonista bastante pusilánime, ¿no? Y sin embargo al final, bueno, pues llegó a generar ciertas simpatías. Esta historia de 1959, 58, 59, fue producida por Valentín Pimstein. O sea que estamos hablando que los orígenes de la telenovela en México están totalmente ligados a este señor. ¿Y quién era Valentín Pimstein? Y bueno, es bien chistosa su historia. Si ustedes se quieren acercar más a la historia de este señor, váyanse al libro que se llama Valentín Pimstein, una vida de telenovela, que publicó Terevale, en donde, por primera vez en mi vida me citan en un libro. Ahí estoy yo, les voy a decir en qué página aparece mi bonita cita, en la página 24. No es que esté yo haciendo un comercial, pero bueno. Y es una historia muy curiosa porque los dos productores más importantes, así como llegó Valentín Pimstein, bueno, no de la misma manera, quizás lo único en común que tuvieron es que los dos fueron invitados por Emilio Azcárraga Milmo, y el otro fue Ernesto Alonso. Ernesto Alonso y Valentín Pimstein trabajaron siempre, digamos, a la par, para hacer el formato de las telenovelas en México mucho de lo que fue en su esplendor. Pero ¿quién fue Valentín Pimstein? Valentín fue un hombre que vino desde Chile. Él era un chileno que además era de religión judía, y que mucho de lo que recalcan en este libro de Terevale, a partir de las entrevistas sobre todo de su hija Verónica Pimstein, es que era un hombre como muy tenaz, y era un hombre que sabía lo que quería y luchaba por ello, ¿no? Entonces él sabía que quería trabajar en medios de comunicación, digamos, en una época en donde tampoco es que fuera como todo el furor, y sobre todo en una época en la que él sufrió de muchas carencias. Logró salir de Chile, se fue a Estados Unidos y de ahí brincó a México, y él lo que quería era hacer cine.
Entonces estuvo involucrado, de verdad, por un asunto de mucha perseverancia, se involucró en la industria y dentro de todo estos eventos afortunados, quizás en la vida de Valentín Pimstein, conoce a un hombre que era cantante, actor, que en realidad pues para mí ni uno ni otro, pero bueno, era reconocido en ese entonces, llamado Cuco Sánchez. Y Cuco Sánchez, que fue su amigo muchos años, lo invita a trabajar a un lugar que él tenía, como un restaurante, un lugar de entretenimiento, como etcétera, ¿no? Como una especie de antro. Y él trabajaba ahí en las noches, y justamente ahí es donde conoce a Emilio Azcárraga Milmo. Y por algún par de detalles y situaciones, pues entablan una amistad y cuenta el libro que la anécdota es que cuando Valentín le cuenta que él quería hacer cine y que él estaba como pidiendo su oportunidad para seguir haciendo cosas en cine, Azcárraga Milmo, el tigre, le dijo: oye, pero pues tú estás como malito de tus noticias, no sabes que el cine ya no es un negocio. Ahora el futuro está en la televisión, entonces olvídate del cine, vente a hacer televisión. Y llega a la televisión y entonces, bueno, entre su aprendizaje él sabía que quería producir, ya tenía alguna experiencia y entonces llega a producir Gutierritos y después de producir Gutierritos se avienta casi 90 telenovelas más en toda su trayectoria. Es interesante lo que pasa con Valentín Pimstein porque pues es un tipo, o fue un tipo, que ahora que están saliendo como todos los recordatorios y todas estas cosas alrededor de su vida, hablan de un tipo que fue un ogro, que fue un tirano, que fue un tipo que trataba como mal a su gente, que era difícil trabajar con él, ¿no? Creo que estas retrospectivas suceden y yo, por ejemplo, que he estado mucho más ligada a la historia laboral de Ernesto Alonso en las telenovelas, creo que ninguno de los dos se escapa de estos claroscuros, ¿no? Sobre todo como personas. También hay muchos textos y testimonios y entrevistas que hablan igualmente de Ernesto Alonso, ¿no? De que era un hombre un poco déspota, o sea, a la hora de trabajar, bueno, pues no era tan malo, pero de pronto tenía sus historias. Y lo mismo pasa con Valentín Pimstein, pero pues lo interesante es que los dos marcaron cosas muy distintas para las telenovelas. Y si bien creo que Ernesto Alonso se manejó siempre, Ernesto Alonso era un hombre de Guanajuato, era un hombre quizás un poco criado bajo un esquema, si bien no tan conservador, evidentemente por la vida que él llevaba, por el lugar que él, ¿cómo se llama? Que él tenía también una especie como de bar, como de antro, restaurante o entretenimiento, como se llame. Yo creo que tenía cierta manera de ver la televisión debido a su experiencia en el cine. Y yo tengo la sensación de que hay un sentido, digamos de alguna manera nacionalista dentro de las historias de Ernesto Alonso. Aunque él supo retomar clásicos, hizo adaptaciones, después hizo las telenovelas históricas, que no hay nada más nacionalista que hablar de las telenovelas históricas. Creo que desde ahí estaba el lugar de Ernesto Alonso. Las telenovelas de Ernesto Alonso no estoy tan segura de si eran como clasistas, pero sí había personajes evidentemente de pueblo, aunque el tratamiento era distinto, ¿no? Había mucho más este asunto de hablar de personas de clase media o de clase acomodada. ¿Por qué hago todo este antecedente? Porque una de las cosas importantes del estilo de Valentín Pimstein es que todo esto que hablé de Ernesto Alonso era totalmente como el antónimo de lo que hacía Valentín Pimstein. Él era otra historia, ¿no? O sea, si bien Ernesto Alonso hablaba desde un lugar, Valentín lo hacía desde otro.
y no porque no supiera de México, según el libro, en lo que estaba haciendo una antesala para poder recibir una oportunidad para trabajar en el cine, vendía libros y enciclopedias, y entonces en esas horas de espera se aventó la enciclopedia para entender la historia de México lo más que pudiera. Y tan es así que lo que él hacía es que tenía la visión, se ve que era un hombre como muy inquieto, y que tenía o tuvo la visión de que muchas de las grandes historias que nosotros vimos bajo el nombre de producción de Valentín Pimstein era porque el tipo viajaba mucho a otros lugares del mundo, bueno, en este caso de Latinoamérica, Argentina, a su natal Chile, se iba a Colombia y buscaba telenovelas que estuvieran siendo éxitos, historias que fueran buenas o escritores que estuvieran haciendo algo importante, y esas historias se traían a México y se tropicalizaban, se adaptaban como al contexto mexicano, y esto evidentemente esto tenía que venir de gente que conociera toda la manera de proceder de los mexicanos, que conociera la idiosincrasia del mexicano, porque si no, ¿cómo iban a adaptarla? No porque él lo hiciera, porque de hecho él también de pronto fue adaptador de muchas de estas historias, nada más que se ponía un seudónimo que tenía sus mismas iniciales, pero se ponía siempre nombres de mujer. Y lo lograba hacer. Esto no es que hable de un no nacionalismo, pero creo que el amor que le tuvo a México lo manifestó de otra manera. Y uno de los rasgos más particulares de la obra de Valentín Pimstein no es nada más como la quizás universalización de estas historias, por llamarlo de alguna manera, sino porque, entre otras cosas, Valentín le dio al modelo mexicano, o lo que después, según Nora Macciotti, también es el modelo Televisa, le dio un sentido totalmente religioso. En casi todas las historias de Valentín Pimstein había una virgencita de Guadalupe. Mucha gente dirá que bueno, pues porque es judío, pero finalmente esto es también un conocimiento de la cultura. Se animó, se atrevió a conocer a los mexicanos y llegó a entender que había ciertos valores que tenían que estar, y él los puso en sus historias y de alguna manera funcionaron. Ahora, otra de las cosas que hacía totalmente diferente Ernesto Alonso es que él salía a las calles, se iba en metro, se iba en taxi, se iba a los mercados a platicar con la gente para que le dijera qué pensaba de sus historias, y si había cambios sustanciales que la gente le decía que necesitaban sus historias, llegaba y las hacía. Evidentemente, y yo no estoy tan segura de cómo decir esto, si estamos hablando de una importancia grande al público, que era finalmente el que veía sus historias, o si era una falta de respeto al escritor. La verdad es que no sé desde qué perspectiva verlo, porque bueno, evidentemente el público me parece que agradecía que fuera escuchado, pero creo que también el trabajo de un escritor pues se veía totalmente violado porque pues el público quería otra cosa. Y creo que esas son muchas de las grandes diferencias de Valentín Pimstein. Ahora, algo de lo que realmente sí podemos reconocerle a este señor es que tuvo la oportunidad de tener así como, y no dejo de compararlo con Ernesto Alonso porque, insisto, para mí Ernesto Alonso tiene características muy importantes que yo estudié, entonces por eso es que me atrevo siempre a ponerlo como una analogía. No sé si está tan bien, pero bueno, es nada más como para ir comparando por qué fue importante en la historia de las telenovelas ambos estilos. Y sin embargo, el que trascendió es el de Valentín Pimstein. Por alguna extraña razón, de estos dos que estoy exponiendo, el que más trascendencia tiene, insisto, es el de este señor. Y esto es porque, si bien por ejemplo, quizás podemos hablar que el estilo de Ernesto Alonso se encumbra en la telenovela histórica, pues el estilo de Valentín Pimstein se encumbra en la novela rosa. Y de la novela rosa es que podemos hablar que Valentín fue un hombre muy variopinto, fue un hombre muy versátil en su trabajo, porque lo mismo hizo adaptaciones de obras, bueno, para empezar, Gutierritos no era como una cosa muy fácil de manejar, era un drama. Y después él tuvo a su cargo
digamos, como la manera de adaptar a las pantallas historias que venían de los folletines, como en este caso, bueno, eso es una labor evidentemente muy grande de los escritores, pero visualmente o audiovisualmente eso también era una situación que competía al productor, era la visión del productor que tenía que interpretar todo lo que se veía en los folletines a una pantalla de televisión. Entonces, pues así, tan solo, por ejemplo, él adapta María Isabel, que es una de las grandes obras de Yolanda Vargas Dulce, y pues digamos que tuvo esta oportunidad de contar historias así, dramáticas, clásicas. María Isabel, que en este caso fue interpretada por Silvia Derbez, y tuvo durante muchos años la oportunidad de irle dando estos cánones, estos matices, estas características a su propio género, que fue el de la novela rosa. Entonces la novela rosa tenía tintes evidentemente muy románticos y muy dramáticos, ¿no? Así es como fue su inicio. Después, en el 68 hizo Rubí, hay muchísimas, son aproximadamente 90 telenovelas las que él produjo. Y digamos que llega un momento entre todas estas cosas que él de pronto tenía la oportunidad de ver en otros países y de venir a adaptar. Estaba, por ejemplo, El amor tiene cara de mujer en 1971. Yesenia, que Yesenia fue en el 70 y Yesenia también venía del folletín. Y de pronto, pues también hace, por ejemplo, en el 77, del 74 al 77, una de las historias más largas de la televisión mexicana, que fue Mundo de Juguete, que era una historia argentina. ¿Y por qué menciono Mundo de Juguete? Porque con Mundo de Juguete empieza a jugar otro tipo de rol y ya deja a un lado la telenovela rosa, o más bien toma un poco de la telenovela rosa para hacer otro subgénero, digamos, del formato mexicano, que es la telenovela infantil. Y Mundo de Juguete fue evidentemente, aunque no era precisamente 100% infantil, era una historia en donde la aparición de una niña logró conjuntar a otro tipo de público que no veía las telenovelas, que era el público infantil, y que incluso fueron algunos hombres, que lo mismo pudieron acercarse a Mundo de Juguete como a Rina, que Rina en 1977 es una de las grandes glorias de Valentín Pimstein, y que lograron ir haciendo que los hombres vieran telenovelas. Rina, de hecho, es una de las primeras telenovelas transmitidas en horario nocturno, porque todas eran vespertinos, y Rina fue la que inauguró el horario de las 9 de la noche, si no mal recuerdo, o 10 de la noche, precisamente para que los hombres pudieran verla. En Rina, bueno, aparecía la gran María Rubio, estaba evidentemente Ofelia Medina, etc. Entonces, tenemos cosas importantísimas en la aportación de este señor, ¿no? Acabo de escuchar una entrevista de Verónica Castro de todo lo que de pronto podía hacer este señor, y que ya estaba vislumbrando a la telenovela infantil. Ya le estaban dando la oportunidad de estrenar lo que hoy se conoce como el prime time. Y en 1979 hizo una de las telenovelas por las cuales Televisa es Televisa en todo el mundo, que fue Los ricos también lloran. Una historia que tuvo muchos problemas en su producción porque fue muy larga, y hubo en México un problema de sindicatos en donde él tuvo muchos conflictos, incluso se dividió la historia en partes, y él tuvo muchos conflictos alrededor de lo que estaba pasando con el sindicato de actores. Entonces de pronto era como tomar decisiones y jugársela, de que un día un actor interpretara un personaje y entonces, bueno, la huelga, adiós, y venía otro actor a hacer el mismo personaje. Así fue un poco caótico, y sin embargo Los ricos también lloran, que valga decirlo, es de 1979, que es el año en el que yo nací, o sea que mi vida se puede contar en la cronología de las telenovelas sin ningún problema. Y creo que fue una de las telenovelas, pues evidentemente más icónicas, que llegó a más lugares del mundo, y que, según Nora Macciotti, inaugura esta época que fue la época de la
de la transnacionalización de la telenovela, ¿no? Llegó a lugares insospechados e inaugura todo este asunto del negocio en magnitudes de exportación a nivel internacional, a nivel global. Por eso era insistente de mi parte decir que esto es una industria, porque evidentemente lo que hizo Valentín Pimstein tenía todo un espíritu creativo, pero evidentemente para Televisa tenía un espíritu lucrativo. Televisa antes Telesistema Mexicano. Y después hace Colorina, que fue una de las grandes historias en donde también tenía a otra de las entonces consentidas del tigre, que fue Lucía Méndez, y que fue una telenovela bastante importante. Y también hace Chispita en este asunto también de ir abriéndole canchita a, ¿cómo se llama la telenovela? Infantil. También tiene una que yo me acuerdo mucho que vi que se llamaba Guadalupe, que era con Alma Delfina, y no sé, me acuerdo mucho que la veía yo con mi mamá. Esa era de la tarde. Principesa, que es el refrito del amor tiene cara de mujer, él se refriteaba muchísimo. Y creo que varias de las que para mí fueron importantes cuando yo era niña fue Vivir un poco, de 1985, que Vivir un poco, muchos años después me enteré que era la adaptación de una historia argentina que se llamó La Madrastra. Por eso es que en su adaptación, en su rehacer, se llamó La Madrastra, la que hicieron con Victoria Rufo. Y fue una de las telenovelas más, digamos, creo que fue de las últimas telenovelas realmente más importantes en cuanto a conservar estos tonos dramáticos, estos tonos en donde había un suspenso y había situaciones que se resolvían a partir de una complejidad narrativa. Tenían buenos escritores, de hecho, hasta donde escuché y leí, él tenía los derechos de las historias de Inés Rodena, si no mal recuerdo, y entonces por eso es que incluso él mismo podía refritearse y refritearse en distintos momentos de su etapa. Y yo creo que Vivir un poco, Monte Calvario, todavía en 1986, que me acuerdo mucho que la vi, fueron las últimas buenas telenovelas de Valentín Pimstein, y que de pronto empezó también a tener elementos interesantes en donde dentro de los repartos empezó también a haber personajes que le quitaban el peso dramático que tenían los protagonistas, y había como un poco de respiro cuando había personajes que te inspiraban por lo menos una sonrisa. Evidentemente en estas alturas, en los 80s, pensar en una telenovela cómica no era opción. Para eso existía una barra de comedia en Televisa, y pensar en una novela cómica no, ni siquiera a nadie se le pasaba por la cabeza. Y sin embargo él, que empieza a experimentar con otras cosas y ya empezaba a hacer Chispita, en donde se permitía no tener un drama tan pesado o tan cargado de emociones, porque estaba dirigido más a los niños. Entonces, dentro de esto también empieza a jugar. ¿Y por qué menciono Vivir un poco? Porque en Vivir un poco creo que empieza el caos de Valentín Pimstein, que había hecho tanta telenovela con estos tintes rosas. Verónica Castro decía que eran personajes que tenían esta aspiración tanto de soñar como de superarse, ¿no? Según lo que escuché en una entrevista que le hicieron el día de ayer a Verónica Castro, ella decía que sus personajes tenían la oportunidad, los buenos, de superarse y los malos de pagar el precio. Un poco el juego melodramático, o sea, sí, había un entendimiento claro del melodrama, o de las reglas básicas del melodrama, que era la lucha del bien contra el mal, y donde evidentemente había una situación moralizante, porque también tiene sus fines el melodrama, y hay un asunto medio moralizante ahí, que creo que es muy notorio en estas telenovelas, insisto, en comparación de las de Ernesto Alonso, que sí lo tenían, pero había más matices dentro de los personajes de Ernesto Alonso, ¿no? Incluso él mismo hace el maleficio. Bueno, yo sigo hablando de Ernesto Alonso, perdónenme, pero no lo puedo evitar. Entonces, ¿qué pasa con Vivir un poco? Yo creo que en Vivir un poco es donde empieza Valentín Pimstein a coquetear con el tono fársico. ¿A qué voy con esto? Ahí es donde él implementa como una especie de guiño, como una especie de narrativa visual, el hecho de que dos hermanas que no podrían haber sido más diferentes en su manera de ser,
estaban vestidas y arregladas de la misma manera. En este caso hablamos del personaje Beatriz Sheridan y de Irma Lozano, que eran personajes que una era muy manipuladora, la otra era muy sumisa, pero estaban vestidas de la misma manera. Y yo creo que estos guiños que él empieza a dar desde ahí, que iban pensados como en un tono fársico, cuando llega en 1987 y produce Rosa Salvaje, que quizás tenía un poco esta intención de irse a lo que él ya había producido o que había transportado del folletín a la pantalla, con Rosa Salvaje no hace una buena combinación para mi gusto, porque creo que se olvida de la farsa y cae en la caricatura. Y esa es la parte que me preocupa de toda la historia de Valentín Pimstein, porque tiene cosas muy interesantes. Evidentemente todo su recorrido, o sea, nada más entren ustedes a Wikipedia y lean todo el recorrido de telenovelas que hay para llegar a Rosa Salvaje y a entender cómo después de estas telenovelas, después de Vivir un poco y de Monte Calvario y a partir de Rosa Salvaje, lo que queda de Valentín Pimstein es basura. Después, bueno, quiero salvar Carrusel porque yo fui muy fan de Carrusel, pero caía también en ciertos excesos que daban risa, que motivaban, pero que ahora, digamos, viéndolos en retrospectiva, no creo que hayan sido tan buenos. Tuvimos La Pícara Soñadora, que también fue muy buena, pero volvemos a lo mismo. Sí, había un sentimiento de estar viendo algo que no te agobiaba con los problemas, que era muy ligero, pero ciertos guiños fueron los que rayaron de su intención fársica a su intención de caricatura, y de ahí en fuera todo fue caricatura. Y llegamos a María Mercedes, que fue la última telenovela que él produjo, en donde realmente no hay manera de entender por qué todo es tan caricaturizado. ¿Y por qué pongo estos puntos sobre las IES? Porque después, bueno, evidentemente termina, digamos, él deja de producir en el 92, pero, por ejemplo, lo que se conoce como la trilogía de las Marías, en donde Thalía estuvo involucrada, él directamente no produce, pero ya producen sus discípulos. Él, dentro de tantos años, logró hacer escuela, como también lo hizo Ernesto Alonso. Perdón la comparación, pero es importante para llegar a mi punto. Y Valentín Pimstein en el 96 fue quien se quedó a cargo del departamento de Televisa, que se dedicaba a la producción de telenovelas. Y dicen que fue una cosa un poco terrible lo que pasó con él. O sea, no fue como una experiencia muy grata, porque, insisto, decían los que hablaban de eso, que no era como tan buena persona, ¿no? Independientemente de todo, quizás a lo mejor a la hora de trabajar no es que fuera tan buena persona. No es lo que estamos hablando en este TV Podcast específicamente. Pero híjole. Lo que sucede es que él renuncia una vez que muere el tigre Azcárraga. Y bueno, después él ya estaba en las telenovelas, se muere el tigre y se va Valentín Pimstein. Y yo creo que el problema es que los que se quedaron en Televisa haciendo las telenovelas, una vez que queda Emilio Azcárraga Llán, son en su mayoría discípulos de Valentín Pimstein. Y ahí es donde está mi preocupación. ¿Por qué? Porque creo que los discípulos de Valentín Pimstein nunca entendieron como él la esencia de sus primeros años. Nunca entendieron su labor de toda una primera etapa, ni tampoco de sus telenovelas infantiles, que evidentemente después la estafeta se le fue a mujeres, ojo, como Lucero Suárez, o como la misma, o incluso creo que Mapat también hizo cosas de niños, o Rocío Campo también. Pero el hecho de que sus discípulos, y de por quién estamos hablando, Angelina Esma, estamos hablando de Nicandro Díaz, estamos hablando de Salvador Mejía, y un coto importante de productores que se quedan en el lugar privilegiado de las telenovelas,
cuando asume la presidencia de Televisa Emilio Azcárraga Llán. Creo que fue tan perjudicial que por eso es que las telenovelas mexicanas en este momento están como están. Porque me parece que su legado está en los que aprendieron con él. Yo no estoy muy segura de por qué, pero parecería que los que aprendieron de él se quedaron en una etapa de él no tan buena. O no se atrevieron nunca a ir a una videoteca de Televisa y a buscar sus otros títulos, no lo sé. Yo estoy solo hablando de lo que he visto y de lo que me parece. ¿Por qué? Porque la escuela que dejó Ernesto Alonso, que no fue tan grande, pero los productores que estuvieron con Ernesto Alonso, una vez que se muere el tigre y una vez que evidentemente Ernesto Alonso pues también fallece, todos se van, todos buscan otros espacios, nadie se queda. Y, por ejemplo, la misma Carla Estrada, que empezó, tuvo su primera oportunidad como la primera mujer directora de cámaras de una telenovela, fue en las telenovelas de Valentín Pimstein, lo cual no es que sea tan malo, pero bueno, digamos que Carla Estrada toma otro tipo de escuelas y hace sus propios productos, igual que Juan Osorio, que empezó de alguna manera con Pimstein, pero también tiene algunos elementos de la escuela de Ernesto Alonso. Sin embargo, todos estos otros que se quedan haciendo todas las telenovelas importantes desde el periodo de Emilio Azcárraga Llán a la fecha, me parece que le dieron al traste con a las telenovelas porque se quedaron en que la novela rosa era lo único. Y yo siempre he pensado que no tuvieron la visión de revisar otro tipo de historias que también eran propositivas. Y no porque Valentín no haya sido un hombre culto, en este libro hablan de cosas que evidentemente, bueno, quizás nunca estuvieron como tan al público. Por ejemplo, el acercamiento que tuvo Valentín con escritores, incluso como Carlos Fuentes, para poder hacer telenovelas y que la misma Televisa decían, no, muchas gracias, no queremos esto, tú sigue haciendo lo que estás haciendo. Evidentemente también ahí hay un asunto industrial, empresarial, de negocios que era conveniente. Y quizás no es que toda la culpa la tengan ni él, ni Valentín, ni sus discípulos, pero sí creo que el hecho de que hayan encumbrado a la telenovela rosa y que se hayan hecho refritos y refritos, es decir, lo que nosotros vemos como Mariela del Barrio, tan solo que ahorita lo vemos en el canal de telenovelas, y que es insufrible por el nivel caricaturesco que tiene todo, es un refrito de Los ricos también lloran. Y así podemos encontrar La usurpadora y simplemente María, que también se ha vuelto a hacer. Digo, hay un sinnúmero de historias de él que se han contado y contado y contado, bueno, que él produjo, que se han contado y contado y contado, a diferencia quizás de lo que hizo Ernesto Alonso, porque ahí hay una situación distinta con Televisa. Álvaro Cueva, por ejemplo, escribe hoy en la columna de Milenio, pues que él está muy molesto porque en realidad nadie le reconoce a este señor o tuvo que morir para que de pronto pues hiciera un recuento de sus telenovelas, pero en la misma Televisa lo votaron, en Televisión Azteca creo que también lo batearon, y de pronto, bueno, pues ya nadie se acordó. Y hay un punto que comenta Álvaro Cueva que es cierto, que es ya ni siquiera se les quiere llamar telenovelas a las telenovelas. Y aquí es donde quiero meter la parte familiar, que quizás no tenga nada que ver, pero como estamos hablando como en una telenovela, también me parece importante, porque yo quiero forzosamente meter de alguna manera la figura de un personaje que en este momento también es importante dentro de la dirección de las telenovelas, pero de Televisión Azteca, llamado Joshua Means. Joshua Means es un hombre joven, también es un judío, es mexicano. Y resulta que Joshua Means trabaja algunos años en Televisa, conoce a una chica llamada Verónica, se casa con ella y resulta que Verónica era hija de Valentín Pimstein. O sea, este hombre fue el yerno de Valentín Pimstein. Yo creo que aprendió algunas cosas de él, después su carrera la fue a hacer a otro lugar, estuvo mucho tiempo haciendo cosas en Estados Unidos, trabajó para Univisión y después se fue a Telemundo. ¿Y cuál es la situación de Joshua Means en Telemundo? Pues que él empieza a trabajar con ellos y de pronto, entre muchas otras cosas, aparecen títulos como El Señor de los Cielos, en donde Joshua Means tiene todo que ver con estas historias y que a partir de esta historia él empieza a llamarlas no telenovelas, no series, super series.
Y yo creo, tengo la sensación, bueno, evidentemente se divorció de la hija de Pimstein y ahora está casado con una actriz colombiana, pero yo creo que hay un asunto de ruptura muy fuerte, no quiero creer que solamente en el plano familiar, que cada quien sabrá sus cosas y no es el asunto de este TV Podcast hablar de chismes, pero sí creo que la ruptura es tal que un hacedor de telenovelas rompe con un modelo rosa haciendo cosas absolutamente distintas que tienen que ver con el narcotráfico y que tienen que ver con la violencia y que tienen que ver con la sangre y con ciertas, dicen algunos moralistas, apologías del crimen, y les cambia hasta el nombre. Es tal la ruptura y es tal la lejanía que quiere tener con esto que existió, que sí tiene sentido, pero creo que también todos los excesos y los extremos son malos. Entonces, el extremo al que se llegó con los discípulos de Valentín Pimstein fue asqueroso, fue demasiado rosa, fue demasiado superficial, cuando el contenido de una telenovela no tendría por qué ser superficial, pero de pronto su ex yerno hace cosas que están diametralmente opuestas, cayendo en otro exceso que es igual de complicado de entender y que no sabemos qué va a resultar de esto. Y por todas estas cosas, yo creo que Valentín, entre otras, pues evidentemente, pues insisto, esto que señalan de pronto de que no era un hombre fácil, pero bueno, de que le generó millones y millones y millones y millones a Televisa, por supuesto que lo generó, de que fue un personaje muy relevante también, de que todos, o de pronto se dice, bueno, no es nuevo, que no saben por qué a Ernesto Alonso se le llamó el señor telenovela y Valentín Pimstein es el padre de la novela rosa. Yo creo que ahí está, ahí en sus sobrenombres está el detalle, ¿no? Ernesto Alonso, incluso yo lo leí en una entrevista, insisto, para mí, mi trabajo de investigación, era un hombre que de pronto prefería, no es que no le gustara contar las historias del pueblo, pero él prefería hacer soñar a la gente con un asunto un poco más aspiracional. Y hablaba desde otra clase, incluso desde otra clase social. Valentín Pimstein no. Valentín Pimstein le apostó al pueblo. Algunas personas dicen que a los jodidos. Yo en eso no me meto, solamente le hablaba al pueblo y de pronto le dio al pueblo cosas que él creyó que era lo que se necesitaba. Hasta ahí lo voy a dejar. De que hay un daño enorme en que el modelo mexicano, el modelo Televisa, tenga estas situaciones moralizantes, religiosas y absolutamente rosas, me parece que hay un daño muy grande para los mexicanos y es un estigma dentro de esta industria, ya me metí, dentro de esta industria que creo que es el mal del que está cojeando y que de pronto los mismos discípulos no supieron hacer otra cosa. Y como no supieron hacer otro tipo de melodramas, pues no nos contaron otra historia. Y por eso creo yo, entre otros muchos, evidentemente, factores, no podemos quitarnos este estigma y ahora deciden que la telenovela sigue siendo un producto pues que ya ni siquiera quieren que se llame telenovela, lo que según las reglas y las normas, que tampoco es que todo sea tan puro, ¿verdad? Ya hay muchas hibridaciones, pero en los formatos, pero hay cosas que son melodrama y no los puedes quitar. Por eso les dije que era difícil para mí. Yo creo que no estoy tan segura de que la obra de Valentín Pimstein me haya encantado. No toda. Sí disfruté, debo decir, vivir un poco. O sea, sí hay cosas que disfruté. Digo, Carrusel la superamé porque pues estaba yo morrilla. Para mí fue un momento importante en mi vida. Sí, me gustó. No voy a decir que no me gustó, pero sí creo que la última etapa de Valentín Pimstein no fue la mejor y creo que los discípulos aprendieron de esa etapa, punto. Y yo no me gusta, no estoy tan de acuerdo y creo que fue una de las cosas más pavorosas que le pasaron a las telenovelas en México.
Bueno, ya, desahogué mi alma y tiré mi veneno y me aventé 44 minutos llevo grabando, gracias. Espero que les haya gustado este TV Podcast y que no se hayan como hartado mucho la vida de este señor y recordar su legado. Creo que vale la pena porque es también ir un poco, dicen que si no sabemos la historia, pues no podemos valorar lo que estamos viviendo en el momento, y yo creo que es importante conocer esto y ojalá que los canales como el canal de telenovela o por lo menos el YouTube, si es que hacemos búsquedas más padres, o en Blim mismo, nos permitan tener acceso a estas otras telenovelas del pasado, porque creo que las nuevas generaciones odian el género, odian el formato de la telenovela mexicana por razones evidentes, y yo creo que no es tan justo para la historia de este fenómeno, porque además vale la pena que lo conozcamos como fue para valorar lo que es, y vale la pena que lo conozcamos para que existan más personas, quizás como yo o como muy pocos que conozco, que se animan a hacer una discusión y una reflexión sin anteponer cosas como que idiotizan al pueblo o que el opio del pueblo o la televisión para jodidos. Vaya, llevemos a otro nivel y acerquémonos a estos productos sin miedo para que podamos discutir desde otro nivel. ¿Les parece? Bueno, esa que sea nuestra tarea. Aquí yo nunca he puesto tareas, pero como ahora estoy muy didáctica y esto fue un podcast diferente, hicimos una tarea. Así que bueno, pues nos estaremos escuchando la próxima semana. Si es que no saco mi texto y entonces pues pongo esto que no iba a haber TV Podcast esa semana. Y bueno, pues de todos modos nos estamos escuchando o leyendo en redes sociales. Yo soy Raquel Guerrero Viguri, me encuentran como @ratona de televisión en Facebook, Twitter, Instagram y en mi página como ratonadetv.com. Me dio mucho gusto que me acompañaran y espero sus comentarios. Bye.